El viento helado silbaba entre las montañas, mientras yo observaba por la ventana de la pequeña posada de mis tíos. El paisaje blanco parecía inofensivo, pero escondía un frío cortante que hacía imposible cualquier distracción afuera. Solo había venido para ayudar en un fin de semana movido, pero pronto me di cuenta de que no sería un fin de semana cualquiera. Mi tío, siempre preocupado por el funcionamiento de la posada, estaba fuera lidiando con un problema en el generador. El sonido amortiguado de sus pasos sobre la nieve se desvanecía poco a poco, dejando a la casa sumida en un silencio cómodo pero inquietante. Permanecí en la sala de estar, disfrutando del calor de la chimenea y del crepitar de las llamas. No estaba solo. Mi tía, con su postura elegante y una aura que siempre me desconcertó, estaba sentada en el otro sofá. Había algo diferente ese día, una especie de tensión que apenas podía explicar, pero que se volvía imposible de ignorar. Hasta entonces, cualquier pensamiento al respecto lo había descartado como imaginación o absurdo. Pero, esa tarde, me di cuenta de que ella también lo sentía. «Parece que tendremos la casa solo para nosotros por un tiempo», dijo ella, su tono casual escondiendo algo más profundo. Reí, intentando disimular mi incomodidad. «Solo espero que el generador no tarde mucho. No quiero congelarme aquí dentro». «No te preocupes, querido», respondió ella con una sonrisa casi conspiradora. «Estoy segura de que podemos mantenernos calentitos». Fue como si sus palabras cargaran el aire de electricidad. Nuestras miradas se encontraron. Y, en ese momento, el silencio fue más elocuente que cualquier conversación que hubiéramos tenido. El sonido de la nieve afuera parecía más distante. Y, por primera vez, me di cuenta de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Los minutos siguientes fueron un juego de palabras y miradas, un coqueteo sutil que superaba los límites de lo aceptable. Ella parecía estar probando mi reacción, y yo, aunque dudoso, no retrocedía. La tensión que había estado enterrada bajo capas de formalidad familiar finalmente estaba emergiendo. «Siempre has sido tan serio, tan controlado», comentó ella, su tono provocativo, mientras se inclinaba para reabastecer la chimenea. «Tal vez no me conoces tan bien como crees, tía», repliqué, intentando adoptar un tono igualmente despreocupado. Ella rió suavemente, y el brillo malicioso en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara. No era la primera vez que sentía ese fascinante malestar por ella, pero era la primera vez que no intentaba ignorarlo. El ambiente parecía conspirar a nuestro favor. El calor de la chimenea creaba una atmósfera íntima, mientras la noche comenzaba a caer del otro lado. Se acercó, trayendo consigo el aroma de lavanda que siempre parecía acompañar sus movimientos. «Sabes que esto queda entre nosotros, ¿verdad?», susurró ella, su voz grave y firme, pero también llena de expectativa. Mi respuesta fue una sonrisa nerviosa, pero mis ojos no se apartaron de los de ella. Con un gesto que parecía al mismo tiempo casual y calculado, cerró la puerta de la sala y la trancó, girando la llave con un clic que sonó fuerte en el silencio. «No queremos interrupciones, ¿verdad?», completó ella. Sin dudar, fui a las ventanas y corrí las cortinas, cubriendo cada rendija de luz que pudiera dar a otros una visión de lo que estábamos a punto de hacer. No intercambiamos más palabras. No eran necesarias. La tensión se disolvió en acción, y en ese momento, supe que estaba cruzando una línea sin retorno. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos entregábamos al momento. Cada toque, cada mirada cargada de deseo, parecía borrar cualquier vestigio de racionalidad. No era un simple encuentro. Era el clímax de años de emociones reprimidas, un secreto guardado que finalmente encontraba su libertad. La alfombra suave frente a la chimenea se convirtió en nuestro escenario, mientras el crepitar de las llamas se mezclaba con el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Había una mezcla de culpa y placer que no sabía cómo procesar, pero que, en ese momento, no parecía importar. Cuando finalmente volvimos a la realidad, la sala parecía la misma de antes, pero algo en nosotros había cambiado para siempre. Me levanté y ayudé a reorganizar todo, apagando cualquier rastro de lo que acababa de suceder. El fuego en la chimenea estaba casi apagado, pero aún había brasas suficientes para reavivarlo si fuera necesario. Ella destrancó la puerta y abrió las cortinas, volviendo a vestir la máscara de normalidad. Antes de que mi tío regresara,
Me miró por encima del hombro, una sonrisa astuta en sus labios. Espero que no te hayas arrepentido, querido sobrino. Moví la cabeza, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que logré fue una sonrisa tímida. No sabía cómo terminaría todo esto, pero sabía que aquella tarde de invierno había cambiado todo. Después de todo, intentamos dejar la sala exactamente como estaba antes. El mundo exterior permanecía inalterado, cubierto por un manto de nieve, completamente ajeno a la tormenta de emociones que se desarrollaba dentro de aquellas paredes. Mi tía se levantó, los ojos brillando con una mezcla de intensidad y tranquilidad. «Voy a tomar un baño», dijo casi casualmente, como si necesitara borrar cualquier vestigio de lo que acababa de suceder. Subió las escaleras, y pronto el sonido del agua corriente resonó en la posada, mezclándose con el aullido del viento afuera. Me senté cerca de la chimenea, sintiendo el calor de las llamas mientras mi mente revivía, una y otra vez, cada detalle de lo que habíamos compartido. Era como si mi piel aún guardara su toque, el contraste entre el calor de sus gestos y el frío de la nieve que rodeaba la posada. Cerrar los ojos era suficiente para ser transportado de vuelta a ese momento. Era un recuerdo que parecía imposible de borrar, tan vívido que opacaba cualquier otra cosa. Por más que intentara, no podía concentrarme en nada más que en ella. La adrenalina aún pulsaba en mis venas, pero poco a poco, algo más comenzó a surgir, una sensación de culpa. Sabía que ese momento había cruzado una línea imposible de deshacer, pero al mismo tiempo, no podía arrepentirme. Fue entonces que escuché pasos en la entrada de la posada. Mi corazón se aceleró, pensando que podría ser mi tío regresando del generador. Pero solo era un huésped que volvía de una caminata por la nieve, con la cara sonrojada por el frío. Suspiré aliviado, pero me di cuenta de que necesitaba recomponerme antes de que mi tío realmente llegara. Cuando mi tía salió del baño, estaba impecable, como si nada hubiera pasado. El vapor aún ascendía de su cabello, y su expresión era completamente serena mientras comenzaba a organizar los preparativos para la cena de los huéspedes. Nuestras miradas se encontraron brevemente. No intercambiamos palabras, pero el silencio entre nosotros lo decía todo. Era como si un pacto tácito se hubiera sellado. La intensidad de lo que habíamos vivido era algo que pretendíamos mantener solo entre nosotros. Poco después, la puerta principal se abrió y mi tío entró sacudiendo la nieve de sus botas. El sonido nos trajo de vuelta a la realidad con un golpe. Mi tía y yo intercambiamos miradas rápidas antes de volver nuestra atención hacia él, que estaba completamente ajeno a lo que había sucedido durante su ausencia. «Finalmente logré arreglar el generador», dijo animado, como si ese fuera el mayor acontecimiento de la tarde. Sonreímos, fingiendo normalidad. Mientras mi tía se ocupaba de los huéspedes que llegaban, ofrecía ayuda con la cena. En la cocina, el calor de la estufa contrastaba con el frío que aún persistía dentro de mí. Miraba a mi tío, escuchándolo hablar despreocupadamente sobre su trabajo, y me preguntaba, ¿cómo reaccionaría si supiera la verdad? Esa idea hizo que mi estómago se revolviera, pero también trajo una sensación que no esperaba, una extraña excitación. El hecho de que todo hubiera salido bien, de que habíamos escapado sin levantar sospechas, alimentaba algo dentro de mí que era a la vez aterrador e irresistible. A medida que la noche avanzaba, intenté concentrarme en las tareas de la cena, pero mi mente seguía volviendo a lo que había sucedido horas antes. Cada detalle parecía tan claro, tan intenso, que era como si todo estuviera grabado en mí. Fue entonces que comprendí la magnitud del riesgo que había corrido. Si alguien descubriera, todo cambiaría. El matrimonio de ella, la dinámica familiar, incluso mi propia posición dentro de la familia. Pero, en ese momento, nada de eso importaba. Me sentía vivo de una manera que no había experimentado en años. Incluso mientras ayudaba a mi tío con los platos, tratando de actuar normalmente, había una parte de mí que ya anhelaba la próxima oportunidad. Esa emoción se convirtió en un ritual clandestino, una aventura prohibida que mi tía y yo compartíamos siempre que surgía la ocasión. La posada, con sus rincones escondidos y los caminos en el bosque cubierto de nieve, parecía conspirar a nuestro favor. Era un lugar donde la pasión florecía entre la adrenalina y el silencio cómplice del invierno. Los encuentros eran intensos,
cargados de peligro y de la promesa silenciosa de algo inconfesable. Y aunque sabía que estaba traicionando a mi tío, simplemente no podía detenerme. Cada momento con ella era como un imán irresistible, que nos atraía hacia un mundo solo nuestro, donde no existían reglas ni consecuencias, al menos por un instante. Pero la verdad es que, por más que me entregara a ese deseo, la culpa nunca estaba lejos. Siempre surgía en el vacío que venía después, cuando el silencio de la noche se apoderaba del ambiente. Sentía el peso de traicionar no solo a mi tío, sino toda la estructura de nuestra familia. Preguntas incesantes martillaban mi mente. ¿Soy una persona terrible por hacer esto? ¿Cómo llegué a este punto? Cada vez que regresaba a la posada, era recibido con el calor de mi familia, y ese acogimiento hacía que la tensión dentro de mí se volviera insoportable. Aún así, era imposible resistir. Siempre que ella me lanzaba esa mirada, una invitación silenciosa, todos mis dilemas desaparecían. Había momentos en los que el miedo me atravesaba como un rayo, especialmente en los lugares más arriesgados. El viejo granero, el depósito de esquís, incluso la pequeña oficina de la posada, mientras la casa dormía. Era aterrador pensar en lo que podría suceder si nos descubrieran. Bastaría un instante de descuido, un huésped desprevenido, o peor, mi tío. Y últimamente él parecía diferente. Sus miradas prolongadas, sus preguntas con tonos ambiguos. ¿Acaso sospechaba? Ese pensamiento me consumía. Mi tía, por otro lado, parecía cada vez más audaz, como si el peligro la alimentara. Encontraba maneras cada vez más creativas de acercarnos, como si quisiera poner a prueba los límites de nuestro secreto. Pero, con cada nueva aventura, el precio emocional aumentaba. La última noche, durante la cena con todos los huéspedes, mi tío levantó una copa y brindó por la familia. Habló sobre unión, confianza y lealtad. Sus palabras me golpearon como golpes, y vi que también impactaban a mi tía. Lágrimas discretas escurrían por sus mejillas. ¿Serían de emoción o de la culpa que, de algún modo, también la corroía? Pasé aquella noche en vela. Lo que antes era emocionante comenzaba a convertirse en una carga insoportable. El miedo a ser descubierto estaba superando el placer de nuestros encuentros. Aún así, algo me mantenía atado a ella. Era como estar encadenado a un deseo que sabía que debía abandonar, pero que tampoco quería soltar. Era difícil imaginar poner fin a esto, pero también imposible seguir viviendo en este limbo de culpa y arrepentimiento. Ahora, mientras miro por la ventana de la posada, veo la nieve caer suavemente, cubriendo el mundo con una capa blanca e inmaculada. Afuera, todo parece sereno y puro. Sin embargo, aquí dentro, una tormenta rugía en mi alma. La posada, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión de secretos y mentiras. Necesito tomar una decisión. Debo continuar con esta relación prohibida y arriesgarme a perderlo todo, o ponerle fin y tratar de salvar lo que queda de mi familia. Siento que la próxima vez que regrese a esta posada será decisiva. Tendré que elegir entre el ardiente deseo que siento por mi tía y el amor y respeto que aún tengo por mi tío. No será una decisión fácil. Por ahora, sigo atrapado en este ciclo vicioso de deseo y culpa, esperando un momento de claridad o de coraje. Mientras tanto, la nieve sigue cayendo, borrando las huellas del mundo exterior. Pero me pregunto, ¿seremos capaces algún día de borrar las marcas que esto ha dejado en nuestras almas? Si alguna vez has pasado por algo parecido, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por seguir mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.